Hola a todos, bienvenidos a Noticias Cuba, el canal donde analizamos lo que realmente está pasando en la isla y lo hacemos de una manera clara, sencilla y sin rodeos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos durante años y creemos que seguirá siendo polémico por mucho tiempo. El embargo o bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Seguro que has escuchado muchas veces la palabra bloqueo, pero realmente estamos hablando de un bloqueo. Y más importante aún, ¿es ese embargo o bloqueo la razón de todos los problemas económicos que enfrenta Cuba? Vamos a analizarlo en los minutos que siguen. Acompáñame. Vamos primero a hablar sobre un error común que el gobierno cubano ha repetido durante años. Error entre comillas porque también tiene su cosa. El gobierno cubano ha repetido durante años que enfrenta un criminal bloqueo. La realidad es que no se trata en puridad de un bloqueo, sino de un embargo. Hay un matiz diferente aquí. Y si nos ponemos a pensar, la palabra bloqueo no tiene mucho sentido. Es como decir que alguien se muere de amor cuando claramente se muere de frío. Cuba tiene comercio con Estados Unidos. Eso es real. Los datos lo afirman. De hecho, Cuba importa alimentos y vehículos, incluso autos de alta gama. Según las cifras, estamos hablando de cientos de millones de dólares en productos que llegan cada año desde Estados Unidos. Entonces, si de verdad hubiese un bloqueo, ¿cómo se explican esas importaciones? Vamos con datos para no quedarme solamente en la retórica. En 2023, el comercio entre Estados Unidos y Cuba alcanzó un volumen aproximadamente de 404 millones de dólares, con exportaciones estadounidenses a Cuba por 400 millones y exportaciones de Cuba a Estados Unidos por 4,1 millones de dólares. Estos son datos oficiales. Las exportaciones de Estados Unidos a Cuba en 2023 se distribuyeron de la siguiente manera. Carne de ave, sobre todo pollo, fueron 295 millones. Es prácticamente todo lo que compra Cuba en Estados Unidos, o al menos el grueso. Pero también productos agrícolas y alimenticios, productos para el cuidado de la salud, donaciones humanitarias. Es importante destacar que a pesar del embargo, las exportaciones de Estados Unidos a Cuba han mostrado en los últimos años un crecimiento, a pesar de la crisis en Cuba, especialmente en productos alimenticios como el pollo y productos agrícolas. Pues bueno, visto estos datos, la confusión viene de la forma en que se presenta el término bloqueo. Es como una especie de mala metáfora, pero que ha sido muy útil en la propaganda del gobierno cubano para explicar la situación económica del país. Sin embargo, lo cierto es que no estamos en puridad ante un bloqueo total, sino ante un embargo bastante estricto en algunos sentidos. Ahora vamos a hablar de otro tema que también menciona mucho el gobierno cubano, donde dice que el embargo es o significa un costo de oportunidad muy alto para Cuba. Pero ¿realmente esto es así? Según la teoría económica, un costo de oportunidad es el costo de tomar una decisión y no otra. En otras palabras, lo que dejamos de ganar por elegir una opción sobre otra. Pero aquí hay un problema. El embargo no es una decisión tomada por Cuba, sino por Estados Unidos. Si algo está perdiendo Cuba, es una decisión tomada por el gobierno cubano. En 1959, con el triunfo de la revolución, Fidel Castro decidió romper con Estados Unidos y con el bloque occidental. Fue una decisión política, no un costo generado directamente por el embargo de Estados Unidos. El llamado costo de oportunidad que el gobierno menciona, a veces para algunos no tiene una base totalmente real. Es una especulación, un ejercicio de imaginar qué habría pasado si las cosas hubiesen sido diferentes, pero en realidad Cuba eligió ese camino. Elegir el socialismo, elegir la ruptura con Estados Unidos y con Occidente, pues eso tuvo y tiene un costo. Y ese costo no es derivado sobre todo del embargo, es el costo de haber tomado esa decisión política. Esta, por supuesto, que te estoy dando es una visión muy polémica y sujeta a muchísimas críticas. Críticas que vamos también a exponer aquí para que tú tengas todos los argumentos y te puedas formar un pensamiento crítico. Cuando se señala que el costo de oportunidad es la consecuencia de elegir una opción sobre otra, en este caso la revolución y el socialismo en Cuba o seguir la ruta de antes del 59, se comete un error de reduccionismo, porque se reduce el problema únicamente a la toma de una decisión interna y por demás en su momento también soberana, aunque eso también sea objeto de debate. En economía, el llamado costo de oportunidad no se limita a lo que uno elige por sí mismo, sino que también puede incluir factores externos que afectan las decisiones. El embargo,
como una acción externa impuesta por Estados Unidos, representa sí un costo para Cuba, independientemente de que el gobierno revolucionario de Fidel Castro haya seguido un camino que llevó a la ruptura de relaciones bilaterales, porque era intolerable para el país hegemónico Estados Unidos el rumbo que tomaba la isla y Fidel Castro. En este sentido, el embargo puede ser perfectamente interpretado como un costo de oportunidad, ya que limita a Cuba en cuanto a las opciones económicas, políticas y comerciales que podría haber tenido si no hubiese existido tal bloqueo o embargo. Aunque es cierto que Cuba decidió alinearse con el socialismo y romper con Occidente, el embargo no fue una decisión interna, sino una acción externa impuesta por Estados Unidos. La interpretación del costo de oportunidad debe incluir también los factores externos que afectan las decisiones de un país, y en este caso, el embargo ha sido, y eso es innegable, un factor determinante que ha condicionado las opciones de desarrollo económico de Cuba. La restricción de acceso a mercados internacionales, tecnología y comercio afecta el bienestar y el desarrollo del país, limitando las oportunidades económicas, porque vamos a estar aquí. Más allá de que Estados Unidos haya impuesto el embargo y que esté justificado o no, vamos a aislarnos por un momento de ese debate. Cuando Fidel Castro tomó el poder, más del 70% del comercio bilateral de Cuba era con Estados Unidos. Era su principal socio comercial y era lógico. Era la gran potencia, sigue siendo la gran potencia cercana. Es como si de pronto vivieras en un barrio y hubiese muchas tiendas. ¿A cuál tienda vas a ir? Pues vas a ir a la tienda más surtida, más barata y que te queda más cerca. Pues eso era Estados Unidos para Cuba. El embargo, y esto es importante decirlo, como respuesta de Estados Unidos a lo que estaba pasando en Cuba, no era algo inevitable, como algunos quieren presentarlo, ni un resultado automático de la disputa incrementada entre los dos países. De hecho, se habla del embargo y la relación con las nacionalizaciones que se produjeron en Cuba. Pues en Cuba se nacionalizaron no solo empresas norteamericanas, aunque claro, eran la mayoría, y hubo un montón de países europeos que tenían presencia en Cuba y que no rompieron relaciones con Cuba ni la sancionaron. Eso es así y hay que declararlo. Hay que recordarlo. Esta visión que estamos hablando de ahora mismo establece que el concepto de costo de oportunidad del que tanto se habla en este contexto específico no debe limitarse a una visión simplista que solo considere las decisiones internas de Cuba y de Fidel Castro. El embargo impuesto por Estados Unidos es un costo externo, sí, que limita las opciones de desarrollo de Cuba y tiene un impacto real sobre el país. Ha tenido y tiene, independientemente de las decisiones políticas internas de eso que llamaron revolución. Por tanto, el costo de oportunidad del régimen cubano no puede ser reducido a una simple especulación histórica, sino que debe reconocer los efectos concretos del embargo y su influencia en las decisiones de Cuba. Vamos a cambiar de tema. Vamos a seguir con el tema del embargo, pero vamos a ver otra arista importantísima y de la que mucho se habla. Una de las cifras más sorprendentes que ha utilizado el gobierno cubano es la del costo del embargo. Cuba está llena de carteles diciendo que una hora de bloqueo equivalen a no sé cuántos millones de dólares. Bueno, Cuba dice que este costo llega a los 900.000 millones de dólares. 900.000 millones. Casi nada, ¿eh? Esta cifra es y parece tan absurda que en términos comparativos, la economía de Cuba debería ser más grande si no hubiese existido embargo que la de Suiza, si ese fuera el caso. El problema con esta cifra grandísima es que es completamente especulativa. No hay una metodología clara detrás de ella. Funciona más como un número que se da para propagandizar. La mayoría de los estudios serios sobre el impacto del embargo para Cuba sugieren que el costo anual para la isla es mucho más modesto, quizás situado entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales, que es mucho dinero para Cuba, pero no es tanto como dice Bruno Rodríguez cada año. Esto es lo que realmente está en juego, entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, lo que Cuba deja de ganar por no comerciar libremente con Estados Unidos. Esa es la estimación. Pero ¿eso significa que el embargo es el único culpable de los problemas económicos de Cuba? Pues no. A pesar de que el embargo tiene un impacto cierto, tangible, las decisiones económicas del régimen también son responsables y sobre todo en los últimos años. La mala gestión de los recursos, la falta de reformas económicas y la centralización del poder han sido factores clave en la crisis económica cubana crónica y sobre todo la actual. Vamos a pensar, por ejemplo, en la agricultura cubana, que podría ser un motor de crecimiento y autosuficiencia, pues ha sufrido décadas de ineficiencia debido a la falta de incentivos para los productores y la excesiva dependencia del Estado. Pensemos cuánto dinero todavía el Estado le debe a muchísimos agricultores privados. Pensemos qué representa la agricultura privada en el porciento de lo que se produce en el campo cubano y pensemos en lo que produce el Estado. Pensemos en esa figura terrible de acopio, ineficiente, grande por gusto. Pensemos en todo eso y pensemos si de verdad el campo cubano, aún con bloqueo, no podría producir muchísimo más. Otro aspecto que no puede pasarse por alto es el impacto de la corrupción y la burocracia en la economía cubana.
La falta de transparencia y la concentración de poder en manos del Estado han creado un entorno en el que la innovación, la iniciativa privada encuentran numerosos obstáculos. Por más que Díaz-Canel hable y hable y hable de aprovechar la ciencia, de aplicar los avances científicos, eso no se puede lograr sin inversión ni incentivos económicos. ¿Qué gana la gente innovando? ¿Qué gana la gente cambiando? A la burocracia, recuerden esto, a la burocracia cubana ni a ninguna burocracia del mundo le gustan los cambios. A la cubana tampoco. No quieren que las cosas cambien, ni que los procesos se agilicen y simplifiquen. Porque la burocracia nada mejor en esas aguas turbias de enredarlo todo. Como dicen por ahí, la burocracia cubana tiene para cada solución un problema. Para que Cuba pueda superar sus desafíos económicos, sería necesario no solo un levantamiento o flexibilización del embargo, eso sería deseable, sí, por supuesto, sino también una transformación profunda de su modelo económico, que permita una mayor apertura, competitividad y participación del sector privado, así como una gestión más eficiente y transparente de los recursos. Los cubanos tienen que saber qué se hace con sus recursos. Sin información no hay crecimiento posible, tampoco económico. Hablando de administración, aquí está un detalle importantísimo. Si Cuba no tuviera el embargo o el bloqueo, realmente podría aprovechar esos ingresos extra que supuestamente obtendría. Y la respuesta es probablemente no. Tenemos que ser pesimistas, no nos queda de otra. El sistema económico cubano está centralizado, profundamente centralizado, lo que significa que las empresas no tienen autonomía para tomar decisiones. El dinero que generan no se reinvierte en sus propios proyectos. Miremos para Texas, por ejemplo, sino que va a un presupuesto centralizado. Esto crea una dinámica donde las empresas rentables, las poquitas que hay en Cuba, no pueden crecer ni modernizarse. Si el gobierno mágicamente de pronto tuviera más dinero, por ejemplo, porque el embargo desapareció, es probable que lo malgastara, como ha pasado con los recursos existentes. Como mismo pasó cuando entraban recursos desde la Unión Soviética por tubería, que se malgastaron todos, sobre todo en guerras africanas. Y como pasó cuando el boom petrolero y Chávez estaba en el poder en Venezuela, que tampoco Cuba usó esos recursos que llegaban desde Venezuela para apuntalar y hacer crecer la economía, para sentar las bases de una mejor economía, a pesar del embargo. Esto también responde a una pregunta importante. Si Cuba recibiera más dinero gracias a un levantamiento del bloqueo, ¿mejoraría la vida de los cubanos? La respuesta es que probablemente no, al menos no a un nivel masivo. A lo mejor se acaban o disminuyen los apagones y eso significa una mejora, pero una mejora sustancial, no. En lugar de invertir en mejorar los servicios sociales o en infraestructura, que es lo que nos enseña la historia cubana, el régimen probablemente usará esos recursos para reforzar su control y ampliar su influencia externa, y no para mejorar sustancialmente la vida de la población. Al menos eso principalmente no pasaría, no lo creemos. Un incremento de los ingresos, sin cambios estructurales profundos en Cuba, no resolvería los problemas fundamentales de la economía de la isla. Porque la economía cubana es como el borracho fiestero, que cada vez que hace un negocio que le sale bien, coge ese dinero y lo pierde en una fiesta o comprando cosas inútiles. Comida para hoy y hambre para mañana, mi gente. Para ir terminando, porque este tema es súper extenso y súper complejo, y sé que tiene innumerables aristas y que seguramente en los comentarios veré toda la diferencia de opiniones que hay al respecto, es importante dejar claro que el embargo o bloqueo, lo puedes llamar tú como tú prefieras, aquí no te vamos a excluir por eso, es una realidad innegable. Sin embargo, no es el principal culpable de los problemas económicos de Cuba, al menos no en la crisis actual que estamos viviendo. El embargo ha sido un factor constante en la historia reciente de Cuba, pero su impacto ha sido amplificado por decisiones internas que han impedido que el país se desarrolle y desarrolle mecanismos efectivos para superar o mitigar los efectos de este embargo y estas sanciones. El gobierno cubano ha tenido décadas para aprender a adaptarse a las sanciones impuestas por Estados Unidos. A pesar de eso, parece haberse quedado atrapado en un ciclo de quejas y victimización, utilizando siempre el embargo como una excusa omnipresente para justificar sus fracasos económicos. Esta narrativa, aunque ha funcionado muy bien a nivel internacional y también dentro de Cuba, especialmente internacionalmente en foros políticos y mediáticos donde se critica a Estados Unidos, cada vez resuena menos dentro de Cuba. Cada vez la gente se traga menos el cuento. La población que vive día a día las consecuencias de la crisis está cansada de escuchar el mismo discurso sin ver soluciones concretas. Llegado a un punto, mucha gente se está preguntando, ¿y a mí qué me importa de quién es la culpa? Yo no quiero vivir más así. Y esto el gobierno cubano debería entenderlo. El bloqueo o embargo, aunque real, se ha convertido en un comodín retórico para el régimen cubano. Es una herramienta propagandística que les permite desviar la atención de sus propias responsabilidades en la gestión económica, en la pésima gestión económica. Por ejemplo, durante el llamado deshielo,
impulsado por el presidente Barack Obama a partir de 2014, cuando se relajaron algunas restricciones y se normalizaron o empezaron a normalizarse las relaciones entre ambos países, muchos dentro del poder en La Habana mostraron signos de nerviosismo. Era evidente, hasta Fidel Castro con sus reflexiones, hasta Yushuam en la mesa redonda. De repente, los que mandan en Cuba se enfrentaban a un escenario en el que su argumento preferido, el bloqueo como causa única de todos los males, perdía fuerza. ¿Qué iban a decir? ¿Qué iban a hacer cuando, a pesar de las medidas de apertura de Obama, la economía cubana siguiera estancada? ¿Cómo justificarían la falta de reformas internas si el enemigo exterior ya no era tan malo, tan el lobo, tan amenazante? Este momento histórico, este deshielo, reveló una verdad incómoda. El embargo, aunque es un obstáculo, no es insuperable. Países como Vietnam o China, que también enfrentaron sanciones y conflictos con Estados Unidos, lograron transformar sus economías mediante reformas profundas y una apertura controlada al mercado global. Y ahí sigue gobernando el Partido Comunista. Cuba, en cambio, ha optado por mantener un modelo económico rígido y centralizado, muy del modelo soviético, que prioriza el control político sobre la eficiencia económica. Esta resistencia al cambio ha sido, en gran medida, el verdadero lastre para el desarrollo del país. En conclusión, el embargo es un factor que no puede ignorarse en un análisis serio de la economía cubana, pero tampoco puede seguir siendo utilizado como la excusa definitiva para todos los problemas de Cuba, porque no todo se explica así. El gobierno cubano debe asumir su parte de responsabilidad, que es grande, y reconocer que más allá de las sanciones externas, son las decisiones internas las que han perpetuado la crisis económica y social en la isla. La falta de transparencia, la mala gestión de los recursos, la ausencia de reformas estructurales, la falta de imaginación económica y la represión a la iniciativa privada y al disenso son problemas que no pueden atribuirse al embargo. Si Cuba quiere salir de esta crisis, de la actual, necesita un cambio de rumbo que vaya más allá de la retórica antiimperialista y se enfoque en soluciones prácticas y sostenibles. ¿Realmente crees que el embargo, o el bloqueo, como quieras llamarlo, por sí solo, puede explicar décadas de estancamiento económico en un país con tanto potencial como Cuba? ¿Hasta qué punto consideras que el embargo es una excusa conveniente para no abordar los problemas internos de gestión económica? ¿Qué pasaría si, de repente, el embargo se levantara por completo? ¿Estaría Cuba preparada para aprovechar esa oportunidad hoy? Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario porque me encanta leerte. Suscribirte, hazlo también y comparte este video con tus amigos para seguir hablando de lo que realmente pasó, está pasando y pasará en Cuba, para seguir analizando las cosas que tienen que ver con nuestro país. Nos vemos en el próximo video de Noticias Cuba. Chao.